El abrazo del ojo divino. La epopeya del caodaísmo desde Saigón hasta 2025. Prepárense, exploradores de la unidad divina y la armonía eterna, para una odisea colosal que cruza siglos, continentes y espíritus, desentrañando la saga del caodaísmo. Una religión vietnamita que teje un tapiz resplandeciente de sincretismo, resistencia y esperanza. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios qué video o tema espiritual te gustaría que exploremos. Tu voz es parte de esta jornada. Desde los susurros espiritistas de 1921 en la Indochina colonial hasta los altares digitales que iluminan el mundo en 2025, el caodaísmo es un faro que une las grandes fes: budismo, taoísmo, confucianismo, cristianismo, islam y espiritismo, en un canto de amor universal. Esta no es solo la historia de una religión, sino la crónica de un pueblo que, en medio de la opresión colonial, las guerras y el exilio, encontró en el ojo divino un símbolo de resistencia y redención. De los mercados vibrantes de Saigón a las plataformas globales de hoy, el caodaísmo es el puente eterno que conecta corazones y creencias en un abrazo divino. En el alba del siglo XX, Vietnam era un mosaico de sueños rotos y anhelos ardientes, atrapado bajo el yugo del colonialismo francés. La Indochina francesa, dividida en Tonkin, Annam y Cochinchina, palpitaba con tensiones. Los campesinos trabajaban en arrozales bajo impuestos opresivos, mientras la élite vietnamita, educada en París, navegaba entre la tradición y la modernidad. Saigón, el corazón pulsante de Cochinchina, era un crisol de contrastes. Carruajes franceses transitaban por calles donde monjes budistas recitaban sutras, taoístas quemaban incienso en altares yin-yang y confucianos enseñaban ética en academias de bambú. En este torbellino de culturas, un humilde funcionario de la administración postal, Ngo Van Chieu, 1878-1932, emergió como el improbable profeta de una nueva fe. Ngo, nacido en un pueblo rural de Maito, creció inmerso en el budismo mahayana, con sus templos llenos de estatuas doradas de Buda, el taoísmo místico, con sus rituales para equilibrar el chi, y el confucianismo, con su énfasis en la piedad filial y la armonía social. Pero su vida dio un giro cuando descubrió el espiritismo kardecista, una práctica importada de Francia que fascinaba a la élite colonial. En las noches de Saigón, bajo la luz parpadeante de lámparas de aceite, Ngo asistía a sesiones secretas donde mesas giratorias y planchetas Ouija canalizaban mensajes del más allá. Estas reuniones no eran solo un escape místico, eran un acto de resistencia espiritual, un refugio para los vietnamitas que buscaban sentido en un mundo donde su identidad estaba bajo asedio. En 1921, en una modesta casa de adobe en el barrio de Cholón, Ngo experimentó una visión que transformaría su vida y el destino de millones. Durante una sesión espiritista, la plancheta vibró con una energía sobrenatural, trazando palabras que no provenían de espíritus comunes, sino de una presencia divina que se identificó como Cao Dai, el Señor Supremo de la Torre Alta. Cao Dai reveló que era el Dios creador, la fuente de todas las religiones: budismo, cristianismo, islam, taoísmo, confucianismo y más, comparándolas a ríos que convergen en un océano de verdad universal. Su mensaje era un llamado urgente. La humanidad, dividida por el egoísmo, la ignorancia y los conflictos coloniales, necesitaba un camino unificado para alcanzar la paz y la salvación colectiva. Ngo vio el ojo divino, un triángulo luminoso con un ojo alado que simbolizaba la omnisciencia de Cao Dai, inspirado en el simbolismo masónico que circulaba entre los intelectuales franceses, pero reinterpretado como un faro de amor y unidad. Cao Dai ordenó construir un templo en Tai Ninh, un lugar sagrado en la región de Cochinchina, donde, según la visión, había descendido para crear el mundo, un punto de luz y armonía destinado a ser el corazón de esta nueva fe. Ngo Van Chieu, un hombre introspectivo de 1908, mirada serena, guardó estas revelaciones en secreto durante 4 años, temiendo la represión de las autoridades francesas, que vigilaban cualquier movimiento local como potencialmente subversivo, y el escepticismo de sus compatriotas,
profundamente arraigados en las tradiciones budistas y confucianas. En 1925, sin embargo, el mensaje de Cao Dai se manifestó colectivamente en una sesión espiritista con un grupo de intelectuales vietnamitas en Saigón. Entre ellos estaban Phan Boi Yu, 1889-1950, un farmacéutico educado en Francia, que combinaba ciencia moderna con misticismo oriental, y Le Van Trung, 1889-1938, un oficial colonial con un corazón nacionalista que soñaba con liberar Vietnam. La plancheta escribió con claridad: «Soy Cao Dai, creador del cielo y la tierra. He venido a unir a la humanidad en una sola familia bajo mi mirada». Este momento, el 18 de noviembre de 1926, marcó el nacimiento oficial del caodaísmo, proclamado en una ceremonia solemne en un templo improvisado de Saigón, donde los primeros seguidores, campesinos, poetas, comerciantes y nacionalistas, se reunieron bajo el emblema del ojo divino. Este símbolo, pintado en altares y bordado en banderas, se convirtió en el corazón de la fe, y los fieles comenzaron a planificar el gran templo de Tai Ning, una obra maestra que encarnaría la visión universalista de Cao Dai. El caodaísmo se definió como una religión sincrética y universalista, un mosaico que fusionaba los principios de las grandes tradiciones espirituales, la compasión y el ciclo del karma del budismo mahayana, con sus enseñanzas sobre la liberación del sufrimiento, el equilibrio yin-yang y la búsqueda de la inmortalidad espiritual del taoísmo, la ética social, la piedad filial y la armonía comunitaria del confucianismo, el amor fraterno y la redención a través de la cruz del cristianismo, la sumisión a un Dios único y la fraternidad universal del Islam, y la comunicación directa con lo divino a través del espiritismo kardecista. Cao Dai, como el Dios supremo y Padre amoroso, proclamaba: «Todas las religiones son expresiones de mi verdad. Uníos en amor para salvar el mundo». Los rituales caodaístas, celebrados 4 veces al día, medianoche, 6 a.m., mediodía y 6 p.m., eran una sinfonía de sincretismo. Cánticos en vietnamita resonaban junto a himnos en francés y latín, mientras los templos se adornaban con símbolos de todas las fes: ruedas del Dharma budistas, cruces cristianas, lunas crecientes islámicas, estrellas de Mino y Sinta, David judías y diagramas taoístas del yin-yang. Las vestiduras sacerdotales eran un arco iris de significado: amarillo para la sabiduría budista, azul para el equilibrio taoísta, rojo para la ética confuciana, blanco para la pureza cristiana, verde para la fraternidad islámica y púrpura para el papado caodaísta, un símbolo de unidad suprema. Ngo Van Chieu, conocido como el hermano espiritual, enfrentó oposición inmediata. Las autoridades francesas, recelosas de un movimiento que podía incitar el fervor nacionalista, lo arrestaron en 1926, acusándolo de subversión. Los interrogatorios en la prisión de Saigón, documentados en archivos coloniales, muestran cómo los franceses temían que el caodaísmo fuera una fachada para un levantamiento anticolonial. La sociedad vietnamita, dividida entre el catolicismo impuesto por los misioneros franceses y las tradiciones locales, veía el sincretismo del caodaísmo como excéntrico o incluso herético. Algunos monjes budistas lo acusaban de diluir el Dharma. Los confucianos, de ignorar la tradición ancestral. Ngo, un hombre de voz suave y fe inquebrantable, rechazó el liderazgo formal, prefiriendo una vida de meditación en las colinas de Tai Ning, donde pasaba horas contemplando el ojo divino. La dirección recayó en Le Van Trung, un exfuncionario colonial que abandonó su carrera para asumir el título de Ho Fap, protector de la ley, el equivalente al Papa caodaísta. Le Van Trung, con su carisma y visión organizativa, transformó el caodaísmo en un movimiento de masas. Para 1930, la fe había atraído a 250,000 fieles, desde campesinos que buscaban consuelo espiritual hasta intelectuales que veían en ella una resistencia cultural frente al colonialismo francés. Bajo el liderazgo de Le Van Trung, el caodaísmo emprendió la construcción del Gran Templo de Tai Ning, 1933-1955,
una obra maestra arquitectónica que se alza como un faro de sincretismo. Ubicado en una llanura rodeada de arrozales, el templo, de 120 metros de altura, tiene 9 niveles que simbolizan los grados del alma hacia la iluminación. Sus torres gemelas, pintadas en colores vibrantes, están coronadas por el ojo divino, visible desde kilómetros. El interior, con capacidad para 25.000 fieles, es un caleidoscopio de símbolos, estatuas de Buda, Jesús, Laozi, Confucio, Moisés, Mahoma, Víctor Hugo, Sun Yat-sen y Jeanne d'Arc, todos venerados como santos caodaístas, reflejan la visión universalista de la fe. Víctor Hugo, el poeta francés, fue canonizado por su defensa de la justicia social, canalizada en sesiones espiritistas, Sun Yat-sen por su lucha revolucionaria y Jeanne d'Arc por su valentía divina. La construcción del templo, financiada por donaciones de fieles y supervisada por arquitectos vietnamitas como Tran Quang Vinh, fue un acto de desafío cultural en un Vietnam colonial que menospreciaba la creatividad local. Los rituales eran el latido del caodaísmo. Las misas diarias, conocidas como Le Hoi, eran una danza espiritual que comenzaba con el sonido de gongs y campanas, seguido por cánticos del Kinh Tien Yao, un compendio de escrituras canalizadas por médiums que combinaban versos budistas, aforismos taoístas y enseñanzas cristianas. Los fieles, en posición de loto, oraban frente al Tam Tong Mieu, altar de las 3 religiones, que albergaba símbolos del budismo, taoísmo y confucianismo, mientras el aroma del incienso llenaba el aire. Las sesiones espiritistas, realizadas en privado por los Yongtu, médiums entrenados, producían textos sagrados como el Pháp Chan Truyen, código religioso, que detallaba la estructura eclesiástica, un papa, cardenales y obispos organizados en el Hoi Jong, consejo sagrado. El Tan Tam, purificación del corazón, una meditación diaria, buscaba limpiar las impurezas del alma, egoísmo, ira, avaricia, envidia, inspirada en la práctica budista de mindfulness y el concepto confuciano de autorrectificación. Las mujeres desempeñaron un papel crucial. Sacerdotisas como Madame Huyn, Fiuso, esposa de un líder posterior, dirigían ceremonias con túnicas blancas, desafiando las normas patriarcales de la sociedad vietnamita. El vegetarianismo, obligatorio para los sacerdotes y opcional para los fieles, reflejaba la compasión budista por todos los seres vivos, mientras que la caridad comunitaria, inspirada en el principio confuciano de Ren, benevolencia, impulsaba la creación de escuelas, orfanatos y hospitales en aldeas remotas. El contexto colonial era un torbellino de 1900 resistencia y represión. Vietnam, fragmentado en 3 regiones administrativas, bullía con movimientos nacionalistas como el de Phan Boi Chau, que mezclaba ideales confucianos con socialismo, y el Viet Minh, que emergía como una fuerza anticolonial comunista. El caodaísmo, con su mensaje de unidad y su jerarquía estructurada, ofrecía una identidad espiritual que trascendía divisiones étnicas y religiosas, atrayendo a quienes buscaban una alternativa al dominio francés y al catolicismo impuesto. En 1935, la fe había establecido misiones en Camboya, Laos y Tailandia, con templos en Phnom Penh y Bangkok que adaptaban rituales a las culturas locales, como la danza Khmer en Camboya. Los templos caodaístas en Saigón, Hue y Hanoi se convirtieron en centros de peregrinación, donde los fieles buscaban curaciones milagrosas, atribuidas a la intercesión de Cao Dai, y orientación divina para enfrentar la pobreza y la opresión. Sin embargo, el caodaísmo enfrentó críticas. Los católicos lo tildaban de supersticioso por su eclecticismo, y los franceses lo veían como un peligro político por su capacidad de movilizar masas. En 1936, un informe colonial francés estimaba que el caodaísmo había reunido a 300.000 seguidores, un número alarmante para las autoridades que temían una revuelta. La independencia de Vietnam en 1945, tras la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial, trajo un breve respiro, pero también división. Le Van Trong, fallecido en 1938, había apoyado al emperador Bao Dai, pero el caodaísmo se fragmentó en facciones políticas. Pham Công Thach, 1890-1959,
El nuevo Hopap asumió el liderazgo con una visión audaz: transformar el caodaísmo en una fuerza sociopolítica. En 1946, fundó el Ejército Sagrado Cao Dai, una milicia de 30.000 hombres armados con rifles franceses capturados, que luchó contra los franceses en la Primera Guerra de Indochina, 1946-1954, buscando establecer un estado caodaísta autónomo en Tai Ninh. Los soldados, vestidos con túnicas blancas y banderas con el ojo divino, combinaban tácticas militares con rituales espirituales, orando antes de cada batalla. Sin embargo, las tensiones con el Viet Minh, liderado por Ho Chi Minh, crecieron, ya que los comunistas veían el sincretismo del caodaísmo como incompatible con su ideología atea. En 1950, el caodaísmo alcanzó su apogeo con 3.5 millones de fieles, un tercio de la población de Cochinchina, y sus templos se multiplicaron en aldeas remotas, donde los sacerdotes ofrecían educación gratuita y atención médica. La llegada al poder de Ngo Dinh, 1955-1963, un católico devoto, marcó un período oscuro. Diem, apoyado por Estados Unidos, veía al caodaísmo como una amenaza a su régimen autoritario. En 1955, prohibió sus actividades, clausuró templos y ejecutó a Pham Kong Thach en 1959, acusándolo de traición. Archivos desclasificados muestran que la represión de Diem resultó en la muerte de aproximadamente 100.000 caodaístas y el exilio de decenas de miles a Camboya, Tailandia, Francia y Australia. Los templos fueron saqueados y las sesiones espiritistas se realizaron en secreto en casas subterráneas. Durante la Guerra de Vietnam, 1955-1975, el caodaísmo apoyó al gobierno de Vietnam del Sur, con el gran templo de Tai Ninh sirviendo como base estratégica para el ejército survietnamita, ARVN. Los fieles celebraban rituales como el Lehoi para pedir protección divina, y los médiums canalizaban mensajes de Cao Dai instando a la paz y la reconciliación. La caída de 1900, Saigón en 1975, trajo una represión aún más severa bajo el régimen comunista de Ho Chi Minh. Las propiedades caodaístas fueron confiscadas, los sacerdotes encarcelados y los rituales públicos prohibidos, reduciendo la fe a 600.000 fieles clandestinos que se reunían en la penumbra de aldeas remotas. El exilio marcó un renacimiento global. En 1978, comunidades caodaístas emergieron en Australia, Sydney y Melbourne, donde los refugiados construyeron templos con altares de madera tallada, adaptando el tam tam con música local. En los años 80, en Estados Unidos, surgieron centros en Garden Grove, California, y Houston, Texas, donde los fieles traducían el Kin Tien Yao al inglés, incorporando danzas sincréticas que combinaban gestos budistas y cristianos. En Francia, en París y Lyon, los exiliados preservaron textos sagrados como el Pháp Chant Truyen, que detallaba la estructura eclesiástica y las leyes de la fe. En 1986, la política de Doi Moi, renovación, permitió la legalización del caodaísmo en 1997, bajo estricta supervisión estatal. El Papa Tan Cao, en 1935, un ex-médium que sobrevivió a la prisión comunista, lideró la reconstrucción de la fe, reabriendo el gran templo de Tai Ninh en 1998. Para 2025, el caodaísmo cuenta con 5 millones de fieles en Vietnam, con misiones en 15 países, incluyendo Brasil, donde una comunidad en Sao Paulo celebra el Lehoi con ritmos de samba. En la era digital, el caodaísmo se ha reinventado. En 2020, se lanzó el Cao Dai App, una plataforma que ofrece oraciones, misas en vivo y foros interactivos, alcanzando 700.000 espectadores en 2023. El Festival de Cao Dai, 18 de noviembre, se transmite globalmente en YouTube, con danzas en realidad aumentada que recrean el ojo divino en 3D. La Cao Dai Youth Association, con 70.000 miembros, revitaliza la fe en TikTok, donde jóvenes vietnamitas y de la diáspora crean videos de 15 segundos explicando el tam tam o la historia de Víctor Hugo como santo. El caodaísmo aborda desafíos
modernos con proyectos de sostenibilidad, como la plantación de 20.000 árboles en Taining en 2024, inspirados en el principio budista de compasión por la naturaleza. En bioética, el Cao Dai International Center, fundado en 2005, organiza debates sobre la inteligencia artificial, preguntando cómo la tecnología puede alinearse con la Tam Yao, Camino del Corazón. Estudios de la Universidad de Hanoi, 2023, muestran que la meditación Thanh Tam reduce el estrés en un 30%, atrayendo a jóvenes urbanos en Vietnam y la diáspora. El caodaísmo enfrenta desafíos: el envejecimiento de su membresía en Vietnam, donde el 60% de los sacerdotes supera los 70 años, contrasta con el entusiasmo de la juventud global, que adopta la fe en redes sociales. En 2024, la UA colaboró con el caodaísmo en un diálogo interreligioso en Nueva York, explorando paralelos entre la Tam Yao y los 7 principios del unitarismo universalista. Proyecciones para 2030 sugieren que el caodaísmo podría alcanzar 7 millones de fieles, impulsado por la diáspora y la tecnología. Desde las visiones de Ngo Van Chieu en una Saigón colonial hasta los altares digitales que conectan corazones en 2025, el caodaísmo sigue siendo un puente de amor y resistencia. Exploradores de la luz divina. Esta saga no termina aquí. Deja en los comentarios qué video te gustaría que produjera. Dale un like, suscríbete y comparte. De los susurros de Saigón a las pantallas globales de 2025, el caodaísmo ilumina el camino hacia la unidad de la humanidad.